Muy buenos días, amigos de Moquegua, del Perú y del mundo. Estoy en la bodega Paredes, propiedad de don Víctor Paredes Salazar, que lo tenemos frente a nosotros. Don Víctor es la segunda generación de Titos, porque la primera generación fue su padre, que fue el médico, el doctor Paredes, famoso en Moquegua. Él, que es también ya la segunda generación. Luego tenemos a Tito, que todos lo conocen, el gordito Tito Paredes, y luego tiene a su hijo Titito. O sea, estamos ya en la cuarta generación de la familia Paredes, pero él es la segunda generación. Tenemos a un pionero frente a nosotros, a un hombre insigne y que es un amplísimo conocedor de la agricultura moqueguana. Tiene una larguísima trayectoria como criador de caballos de paso, además de todas las actividades que corresponden, pero y obviamente la bodega Paredes, que produce uno de los piscos más extraordinarios del Perú. Él produce el pisco de la uva negra criolla, que es una de las características. Bueno, don Víctor, cuéntenos de usted qué es, cómo está, qué edad tiene, lo que quiera contarnos. Bueno, muy bien, buenos días. A mi padre, que vivía en Tarata con mi madre, el matrimonio los cambian a esta bella ciudad de Moquegua, y yo llego acá de 2 años. Ah, 2 años. El año 38 estábamos viviendo a Moquegua. Ese mismo año fallece una hermanita que vino con nosotros de Tarata, procedentes de Tarata, Tacna. Y acá nos desarrollamos, queremos a esta tierra porque fue lo primero que vimos. Nos hicimos moqueguanos y hemos seguido la trayectoria. Con el tiempo, mis padres nos mandan a mis hermanos y a mí a estudiar a Arequipa. Terminando los estudios en Arequipa, regreso a Moquegua y me hago agricultor, porque mi padre compra un fundo, que en realidad fueron 2 fundos, Zacatita y Zacatilla, en La Rinconada. En La Rinconada. En el sector El Conde, donde me desarrollo como agricultor y lo primero que hago, pensando ser millonario ese año, error craso, y siembro trigo. Ocurre que el trigo de Moquegua, a pesar, el trigo se mide por su peso hectolítrico, y Moquegua es muy fecundo y da su peso muy alto. Por lo tanto, de acuerdo a la tabla que tenían los molinos, dada por el gobierno de ese entonces, resultaba demasiado caro en este caso, para Chilsur, para el molino Santa Rosa y Santa Clara, que eran los molinos que trabajaban en Arequipa. O sea que por pesar tanto nuestro trigo no lo podían comprar. Sí. Qué curioso. Y su peso no solamente era por su peso en sí, sino por la cantidad de harina que tenía. Entonces, eso daba lugar a que subiera el precio, y Moquegua daba el trigo en su tope de la tabla que tenía del gobierno. En el tope de la tabla. Claro, ¿no? O sea que era un trigo carísimo, digamos así. Un trigo carísimo, tal es así que el trigo de Moquegua se pagó en ese entonces a razón de 97 centavos el kilo, cuando de Argentina, puesto en Arequipa, costaba 30 centavos. 30 centavos. De sola. 3 veces más que lo que costaba el trigo. Puesto en Arequipa.
O sea que venía en el barco, pasaba el canal de Panamá, entraba a Matarani, ahí descargaban, y de ahí un absorbente lo subía a unos volquetes y lo llevaban a Arequipa, así que la diferencia de precio para para los molinos que he nombrado, era demasiado. Qué increíble lo que nos narra don Tito. Ese es un dato desconocido seguramente. Claro, y lamentablemente eso da lugar a que se deseche la siembra de trigo, no solo en Moquegua, porque hasta en Pradera resulta muy caro, pues. Qué curioso. Ahora, nosotros carecíamos de maquinaria, por lo tanto había que hacer las trillas tradicionales, ¿no? O sea, cegar a mano, y cargarlo a la era, trillarlo con acémilas y aventarlo al aire para botarle su paja. Eso daba lugar a que subiera el precio de costo. Claro. Mientras el trigo argentino, una vez que estaba listo para la cosecha, venía una combinadora, lo segaba, lo trillaba y lo ensacaba. Y lo único que tenía que hacer era coser el saco y voltearlo. Y hasta para coserlo había una maquinita portátil, así como una máquina de coser, que se cosía el saco y todo eso daba lugar a que bajara el costo, ¿no? Y en ese entonces, el último que llevó trigo a Arequipa fui yo. Y tuve que estar 4 días en la puerta. 4 días. Para hacerme valer lo que decía el gobierno de que el trigo peruano tenía que comprar. Y en ese tiempo no había teléfono, así que telegrabas al Ministerio de Agricultura de Lima para que el mismo ministro autorizara y le obligara a Chisura a comprar el trigo. Qué curioso. Pienso de que después, por eso murieron los molinos de Moquegua, ¿no? Los molinos tan tradicionales torateños, y los que hubo acá, pues todo tuvo que cambiar. Claro. Y Moquegua entra en una etapa donde no podía vender su producto principal, que eran los licores, porque no había dinero. No viene la escasez de una sequía que duró 12 años. 12 años de sequía. Y todo eso lo arrugó al valle. Entonces, el que tenía algodón, ni pensar en el trigo, y vid, no tenía a quién vender. Así que poco a poco, muy lentamente se fue cambiando y no se sabía las cédulas de cultivo. Lamentablemente tengo que quejarme que hasta la fecha no se puede hacer una reconstitución vitivinícola del valle, a pesar de haberlo intentado varias veces, pero nos encontramos con un contrafuerte muy bravo, que es la falta de dinero disponible que el gobierno podría prestarle, no regalarlo, porque yo no soy enemigo de los regalos en ese sentido, pero sí prestarle al agricultor y darle las facilidades, que fue lo que creó el ingeniero Ricardo Guerra comprando el fondo Locumbilla. Justamente era para la reconstitución vitivinícola. Lamentablemente se fue el ingeniero Guerra y le dieron otro fin al ¿Y cuándo fue eso del ingeniero Guerra? ¿Qué años más o menos? En su segunda venida, porque en su primera venida él estuvo acá por allá por el año 40, 45. En su segunda venida que viene, que ya no trabajaba para el Estado y que o trabajaba a medias, entonces lo nombra siendo diputado
Julio Biondi, ¿no? Y Enrique Rivero. Enrique Rivero. Y lo traen a él como funcionario y compran el Fondo Locumbilla para hacer el vivero regional del sur. Ah, qué interesante. En ese vivero se cultivó, se plantó y se propagó la vid. Lamentablemente hasta ahí llegaba la función del ingeniero Guerra, de don Ricardo, y una vez que estaba la vid lista para llevarla a terreno, el moqueguano no podía hacerlo porque no tenía dinero. Y entonces, o sea que tendríamos que pedirle al gobierno regional que dentro de su presupuesto incluya una renovación del cultivo de la vid en Moquegua, dando préstamos a los agricultores, digamos a largo plazo o a mediano plazo, porque creo que el tiempo de cosecha de la vid desde que se siembra son 4 o 5 años, ¿no? Sí, al tercer año de una vez plantada la vara, entonces comienza a producir. Pero el problema es, el gobierno regional no creo que tenga capacidad, pero sí directamente el gobierno central, ¿no? O una empresa, por ejemplo, se trató de hacer con Cayabeco y todo fue muy bien hasta que dijo solamente 5 millones y 5 millones no alcanza. No alcanzan, sobre todo porque la parte de operativa la hacía la cooperativa. Ya. Y en el Perú tenemos la mala costumbre, por encargo del gobierno, de que todas las entidades crediticias, en este caso la cooperativa, cobraba el 65% de interés 65% anual. Entonces eso no iba a producir. No. Se ha prestado un poco de dinero a algunos que han conseguido, pero no en la dimensión que se espera. En la dimensión que se espera para que Moquegua vuelva a lo que fue, ¿no? Claro. En este momento sabemos exactamente que tanto Argentina como Chile tienen sus vinos preferidos con uvas que han traído de Europa y las han nacionalizado prácticamente. Yeah. En cambio, nosotros que tenemos las uvas ancestrales y que vinieron cuando los españoles, y que muy bien se puede vinificar, entonces no lo podemos hacer porque no contamos con dinero, ¿no? Tenemos la experiencia, y otra vez lo nombro a don Ricardo Guerra, que tenía el fondo acá, por allá por el pie de la Chimba. Ah, o sea, cerca de aquí. Sí, el Callejón del Olivo, y al otro ladito el fondo que era del ingeniero, bueno, y entonces sacó la cosecha de uva moscatel y toda la procesó e hizo champán. Ah, qué interesante. No, ese champán fue invitado a casi todo Moquegua porque ese año se casó el ingeniero Guerra con una dama moqueguana y festejaron a lo grande. Todos a lo grande con champán hecho de la uva moqueguano, moscatel, y que todo el mundo alabó, y los que lo tomaron todavía lo recuerdan. Hombre, qué interesante lo que nos cuenta don Tito. Gracias por estas referencias históricas que realmente nunca las había escuchado, y es valioso lo que usted nos cuenta. Y dígame, digamos, ¿cuánto se necesitaría para repoblar, digamos, progresivamente el Valle de Moquegua con vid? No es mucho, porque tenemos lo principal, que es donde se puede propagar la vid, que en este caso es la estación experimental, que es de Linía, de propiedad de Linía. El Linía muy bien puede
hacer un convenio con el Ministerio de Agricultura. En este caso también puede ser con el gobierno regional, el gobierno local, y entonces, lejos de querer un pago instantáneo o contraentrega, puede ser un pago a 3 años, a 4 años, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso, con un interés que sea un justiprecio, pues, y no un interés bancario, ¿no? Como el que les digo de la cooperativa. Sí, porque ahora le cobran 65, incluso, mira, hay préstamos que yo digo, ¿cómo el Banco Central de Reserva ha podido autorizar que le cobren a usted el 150%? Es un escándalo. Y por ejemplo, por ejemplo, el Banco Azteca, que es uno de los que más cobra, es un escándalo. Hay otros bancos, por ejemplo, que le cobran el 90%, 80%. Pero esos son intereses leoninos que solamente en el Perú se producen. Sí, pues por eso digo, pero eso lo ha hecho el Banco Central de Reserva, y poca gente protesta, porque eso sí, digamos, antes yo me acuerdo que había la ley de agio y usura que te prohibía esos intereses. Por ley estaba prohibido, o sea que ni el Banco Central te los aprobaba. Pero ahora por ley está aceptado eso. Claro, porque en el artículo de la Constitución actual hay el libre comercio y el libre mercado, o sea que cada uno fija los precios, y el Banco Central de Reserva pues les da esa ventaja a esta gente, ¿no? Entonces, pero eso para un agricultor está fuera de todo concepto. De todo lo claro. No lo podría pagar, sería por gusto. Entonces, ¿qué es lo que se determinó en ese momento en que hicimos una feria agropecuaria, y viendo el éxito que había en Majes, en Vítor, La Joya y en Tacna? Entonces se trajo ganado y se remató el ganado. Después la corporación de ese entonces, fuimos a Argentina y trajimos ganado argentino, y se entregó a los agricultores, y hasta ahora está el ganado ese, ¿no? Que se reprodujo, y claro, o sea que ¿no? Posteriormente se trajo la inseminación artificial, y se hizo inseminación artificial, mejorando tremendamente la calidad de las vacas que había en Moquegua. Lamentablemente todavía sigue la ganadería, y este valle que por naturaleza tiene todas las facilidades para ser un valle frutícola, en cambio no lo puede ser por falta de interés de las autoridades y del gobierno, que no deja que el ganadero se vuelva frutícola. Recuerdo haber leído un artículo del ingeniero Pomareda, el padre de Caliche Pomareda, donde hace estas apreciaciones que usted dice, de que el Valle de Moquegua debería ser eminentemente frutícola, o sea, fundamentalmente en las zonas que corresponde a vitivinícola, o sea, sembrar vid, en la parte baja que habían tan buenos duraznos, melocotones, y en la parte obviamente de hilo, que se siga con el olivo, y en la parte de torata, bueno, samegua con las paltas, torata con el damasco, etcétera, etcétera, con determinados productos. Pero la verdad es que, como usted dice, casi no se ha hecho nada a nivel regional ni a nivel nacional por renovar la agricultura moqueguana, que, como dice la canción, y volverás a ser pronto lo que fuiste ayer. Sí, en algún momento se trató de hacerlo frutícola Moquegua, y lo último que hizo Zipa, el Zipa con ese en Moquegua. Entonces se trajo para hacer duraznos al jugo. Ajá. Y nosotros lo calificó así, el durazno amarillo, que era el más resistente, porque en Moquegua
como recordarás, había el amarillo, el blanquillo, el aurimelo abridor, ¿no? Y en la sierra había otro tipo de durazno que tenía, que era rojo, porque pintaba la pepa, lo pintaba la carne. Ajá. Así que ese no podía ser. Pero el amarillo moquegua ya clasificado. Ah, como amarillo moquegua. Sí, así O sea, así que no era un amarillo común y corriente, sino amarillo moquegua. Amarillo moquegua. Ah, qué interesante. Entonces, el defecto, el problema que tenía este durazno amarillo moquegua era que su puputi, ya, o sea, la parte baja. la parte de punta, la parte de la punta era muy pronunciada. Ya. Entonces, a diferencia de otro tipo de durazno, el ulincate, que es redonda, casi redonda, ¿no? Muy poco tiene su prominencia. Y eso quedó establecido, y a última hora se trajo para que sirva de pie de injerto dos variedades japonesas, que eran muy resistentes a la sequía y al hongo. Ah, qué interesante. ¿No? El Nemaguar, una de las variedades, y el Okinawa, otra variedad. En esas variedades se injertó y se puso el durazno. Lamentablemente, a última hora se determinó de que se pusiera el durazno que no tenía su prominencia grande, el ulincate, muy parecido al durazno que traen de Chile. Ya. Y ese durazno se propagó, y yo tuve la oportunidad de poner 4 hectáreas. Germán Zapata también puso 4, y después los demás pusieron de una, de media, para probar. Con más tino, ¿no? El asunto es que pasó 1 año, 2 años, 3 años, y al 4.º año vino de Estados Unidos un ingeniero, y después de estar toda la noche viendo cómo con una luna de aumento y una luz nos las pasamos viendo qué era lo que pasaba, por qué no floreaba el durazno. Y en realidad el durazno floreaba, pero era por esta época cuando le tocaba hacer la flor del amarillo moquegua, y las heladas no lo dejaban. Ah, no lo dejaban. Se caía la flor, y eso lo determinó el ingeniero gringo. Y lamentablemente tuvimos que ya árboles de 4 años. Sí. O sea, fue una pérdida tremenda. Hubo que echarlos, pues. Una pérdida tremenda. Claro, y ni siquiera para leña, porque su dimensión era pues muy corta, ¿no? Y así se perdió la oportunidad de que Moquegua tuviera su planta, estando ya el presupuesto para comprar la planta, ya se había escogido de dónde se traía, ya estaba todo listo. Solamente que tenían que tener la cosecha. Claro, pero en este caso pues no... Nunca cosecharon. Nunca se cosechó. Fue una pérdida tremenda para los agricultores, en su caso, en Germán Zapata. Indudablemente, a mí me hizo, entre eso y la reforma agraria, me quebraron. No, hubo que volver a comenzar. Antes de la reforma agraria, ¿usted cuántas hectáreas tenía bajo su control? Yo tenía 80 hectáreas en Moquegua. 80 en Moquegua. Sí, y 180 en la frontera con Chile. Anda. Y en la hacienda Los Palos, que era la frontera con Chile, habían 100 vacas en producción. 100 vacas. Aparte de las ociosas que una vez que la vaca tenía 7 meses de preñez, pasaba a otro lado y se le secaba, así estuviera dando 12 o 15 litros.
era la política de la hacienda. Claro. Para poder que la vaca se reponga, y cuando venía el nuevo ternero estaba en su mejor momento. Claro. Lamentablemente vino reforma agraria y con él el ministro y se llevó todas las vacas. Todas las vacas y la hacienda. Después se quedó botado todo, ¿no? Porque la parte olivícola de la hacienda se la echaron para pelar machas. No le los hermanos campesinos. La echaron para pelar machas. Y con eso pelaron machas, las machas también se acabaron. Y sus ilusiones también. Y las ilusiones también, porque pensaron de que era cuestión de que la hacienda daba y sin hacer nada, y eso no era así. Así que acá tuve que rematar las chacras a como salieran, antes de que me dejaran pues sin nada. Sin nada. O sea que usted es como el ave fénix, que para tener todo lo que tiene ahora ha tenido que resucitar sobre las cenizas. Sí, pero había que trabajar, pues no, es que claro. Sí, pues no había alternativa, pues tampoco podía uno tirarse a muerto, ¿no? Mire, y cuando uno ve a las personas no se imagina todo el sufrimiento, todo el esfuerzo, toda la preocupación que hay atrás. No solamente se preocupa la gente de decir, de criticar o de hablar, pero nadie se pone en el pellejo de nadie para saber, por ejemplo, lo que usted ha tenido que pasar. Es que es lo más fácil, pues. Criticar y rajar del prójimo es lo más fácil. No, y no hacer lo que Moquegua manda, la vocación que tiene Moquegua para la fruticultura, ¿no? Porque si no hay dónde vender, ahora tenemos ya los viñedos de uva de mesa, y que se están exportando, y eso es muy bueno. Aquí en Moquegua. Claro. Dígame, la comparación entre uva de mesa y la vid que usted tiene para el vino, ¿cuál es la diferencia, digamos, en cuanto a tonelaje o cantidad? Sí, tenemos que comenzar con el sistema de conducción. La uva de mesa se cría por parronería. Ya. Entonces hay que poner postes, largueros, y las bebidas, las plata, tiene que estar echada sobre y los racimos, que cuelgan. Son una belleza, se cuelgan. ¿No? Y entonces manejar la poda, desde el comienzo manejar la poda para darle la forma al racimo, y que ese racimo pueda entrar en una caja sin maltratarse, ¿no? Ya es cuestión Es toda una tecnología. Claro. Entonces, para eso hay que preparar a la gente, no cualquiera puede hacerlo, ¿no? Hay que preparar a la gente. Qué interesante lo que nos cuenta don Víctor. Bueno, le agradezco esta primera parte, perdóneme, porque esto de las tarjetas en cualquier momento se acaba, y para no quedarnos en pausa indebida, le diré que me agradaría tener una segunda, tercera y cuarta reunión y poder seguir conversando. Muchísimas gracias, don Víctor. Gracias también por el